Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a escuchar la explicación del capítulo 4, del capítulo 5, del capítulo 6 del profeta Amós. Como ya les hemos informado a ustedes, el profeta Amós es contemporáneo al profeta Oseas. Vivió y nació en la época 783 años antes de Cristo y muere en el año 743 años de Cristo, antes de Cristo. Es un profeta de Israel y que estuvo profetizándole al reino del norte de Israel. No solamente a ellos, sino también al reino del sur, que era Judá. ¿A qué se dedicaba el profeta Amós antes de empezar a accionar, diríamos así, o a laborar con los dones del Espíritu Santo? Pues él era un pastor, un productor y aparte productor de higos. Era agricultor. Ese era su labor, su trabajo. Usaba bueyes y recolectaba higos silvestres, los hacía que maduraran de una manera mejor para que fueran más dulces, y esto pues era precisamente para darle de comer a la gente pobre, porque en realidad la gente pobre no tenía como para estar comiendo cosas de lujo, carne y derivados de lácteos, ¿no? Entonces él se dedicaba a eso, al igual que el rey David, que también fue pastor. Esto es importante que lo denoten ustedes porque, pues, Dios siempre escogió a pastores para poder llevar a cabo su mensaje a la demás población, a la gente. Y debemos de recordar también que en la época en que se suscitó esto, estaba el rey Jeroboam II en el reino del norte de Israel. Bueno, en los primeros capítulos pues hemos visto que Amós está pronunciándole al pueblo de Israel su situación difícil en la que está viviendo. Se han vuelto idólatras, han caído en lo mundano, en lo terrenal, en la injusticia, y les está avisando y les está diciendo que nuestro Padre Dios va a tomar acción con toda su forma de actuar equívoca, y les está pronunciando no solamente una profecía, sino los hechos que se van a presentar ante el pueblo. Y bueno, los que hemos visto la historia, pues sabemos que fue destruido el templo de Jerusalén por el rey Nabucodonosor II, que invadió, derribó o acabó con el ejército israelí, y fueron invadidos y destruidos. Y bueno, pues se cumplen todas las profecías con respecto a su mal actuar, principalmente su forma idólatra que tenían los israelitas. Ya se habían hecho dioses paganos, ídolos, y muchas otras cosas más, como les acabo de mencionar. Se habían vuelto ya muy mundanos y terrenales, preferían los lujos, había asesinatos, había pues injusticia para la gente pobre, la gente humilde. Y bueno, pues comienza su profecía 2 años antes de un gran terremoto que ocurrió en el reinado de Osías, el rey de Judá. Así lo dice la historia. Y bueno, pues queda decirles que durante 26 años el profeta Amós estuvo llevando la palabra de Dios a la gente, principalmente al pueblo de Israel. Bueno, pues vayamos a leer el capítulo número 4 del profeta Amós. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos lo dice el profeta Amós en este capítulo? Escuchen esto, aristocráticas damas, flor y nata de Samaria, que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados, que ordenan a sus maridos traerles vino para beber. Dios, el Señor, juró por su santidad,
Vienen días en que ustedes se las llevarán con ganchos y sus hijos serán enganchados con anzuelos. Tendrán que salir por las brechas en fila y las echarán al monte Hermón. El Señor lo dice. Vayan a Betel y a Gilgal, pequen, aumenten sus rebeliones, lleven sus sacrificios por la mañana y sus diezmos cada tercer día, quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias, ya que eso es lo que a ustedes les encanta. El Señor lo dice. Yo hice que ustedes pasaran hambre en todas las ciudades. Yo hice que les faltara comida en todos sus poblados, pero ustedes no se volvieron a mí. Así dice Dios. También hice que les faltara la lluvia durante 3 meses antes de la cosecha. Y una ciudad hice llover y en otra no. En un campo llovió y en otro se secó por falta de agua. De ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua y no encontraban bastante para calmar su sed. Pero ustedes no se volvieron a mí. Así dice el Señor. Los azoté con vientos calurosos y con plagas. Hice que se marchitaran sus huertos y sus viñedos. La langosta se comió sus higueras y sus olivos, pero ustedes no se volvieron a mí. Así dice el Señor. Les mandé una plaga como las que mandé sobre Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en los campos de batalla, y dejé que el enemigo se adueñara de sus caballos. Les hice oler la peste de los muertos en los campamentos, pero ustedes no se volvieron a mí. Así dice el Señor. Los destruí con una catástrofe como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Parecían una brasa sacada del fuego. Pero ustedes no se volvieron a mí. Así dice el Señor. Por eso, Israel, voy a hacer lo mismo contigo, y porque voy a hacerlo, prepárate para encontrarte con tu Dios. El Señor, el que forma las montañas y cree el viento, el que da a conocer sus planes al hombre, el que convierte la luz en oscuridad, el que recorre las regiones más altas de la tierra, el Señor Dios Todopoderoso, ese es su nombre. Capítulo 5. Oigan mis palabras, israelitas, escuchen el lamento que entono contra ustedes. La bella y pura Israel cayó para no levantarse más, quedó tendida sobre su propio suelo, y no hay quien la levante. Así dice Dios el Señor a los israelitas. Si una ciudad manda 1000 hombres a la guerra, solo 100 volverán con vida. Y si una ciudad manda 100, solo 10 regresarán. Así dice el Señor a los israelitas, acudan a mí y vivirán. No acudan a Betel, no vayan a Gilgal, ni pasen por Berseba, porque Gilgal irá sin remedio al destierro, y Betel quedará convertida en ruinas. Acudan al Señor y vivirán. De otro modo, Él enviará fuego sobre el reino de Israel, y no habrá en Betel quien lo apague. Hay de ustedes que convierten la justicia en amargura, y arrojan por los suelos el derecho. El Señor que hizo las Pleiades y el Orión es quien convierte la noche en día, y el día en noche oscura, quien llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la tierra, quien desencadena la ruina sobre la fortaleza, y la hace llegar sobre la fortificación. El Señor, ese es su nombre. Hay de ustedes que odian al defensor de la justicia y detestan el testigo honrado, puesto que pisotean al pobre y le cobran impuestos de trigo y no podrán vivir en las casas de piedra que han construido, ni beberán el vino de los viñedos que han plantado. Yo conozco muchas maldades y sus pecados sin fin. Oprimen al justo y reciben soborno, y en los tribunales hacen que el pobre pierda su causa. Por eso el que es sabio se calla, porque el tiempo es malo. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así será verdad lo que ustedes dicen, que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con ustedes. Odien el mal, amen el bien, asegúrense de que en los tribunales se hace justicia. Quizás entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. En todas las plazas habrá llanto. En todas las calles habrá gritos de dolor. Llamarán al duelo a los campesinos y a los llorones profesionales al llanto. Y todos los viñedos llorarán cuando yo venga a castigarlos, lo dice el Señor. Hay de los que ansían
que llegue el día del Señor. ¿Saben cómo va a ser para ustedes ese día? Será día de oscuridad y no de luz. Será como cuando uno huye de un león y se topa con un oso, y como cuando uno entra en su casa, se apoya en la pared y lo muerde una culebra. Si el día del Señor será de oscuridad y no de luz, de densa oscuridad sin claridad ninguna. Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. No quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Alejen de mí el ruido de sus cantos. No quiero oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia y la honradez como un manantial inagotable. Israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Ahora, sin embargo, tendrán que cargar con su rey Sicut y su estrella Kiyun, imágenes de dioses que ustedes mismos se han hecho. Los lanzaré a ustedes al desierto, más allá de Damasco. Lo dice el Señor, el Dios Todopoderoso, ese es su nombre. Capítulo 6. Hay de los que llevan una vida fácil en Sión. Hay de los que viven confiados en Samaria, los jefes de la nación más importante a quienes recurren los israelitas. Vayan a Calne y vean que allí pasen a Hamá la grande y bajen a Gat de los filisteos. ¿Son acaso ustedes mejores que esos países? ¿Es el país de ustedes mejor que el de ellos? Ustedes no quieren pensar en el día malo, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con corderitos y gordos becerros, tocan la flauta sin ton ni son, imitan a David, inventando instrumentos musicales, beben vino en grandes copas, usan los malos finos perfumes y nada les importa a la ruina del país. Ustedes serán los primeros en ir al desierto, y se acabará el alboroto de sus banquetes. El Señor ha jurado por sí mismo, el Señor, el Dios Todopoderoso, lo afirma. Odio el orgullo del pueblo de Jacob. Aborrezco sus palacios. Entregaré la ciudad al enemigo junto con todo lo que hay en ella. Entonces, si quedan 10 hombres en una casa, los 10 morirán. Tan grande será el terror que, cuando alguien levante el cadáver de un pariente para sacarlo de la casa, le dirá a otro pariente que ande adentro: ¿hay alguien más contigo? No responderá el otro, y dirá primero: cállate, no sea que pronuncies el nombre del Señor, porque el Señor va a ordenar su castigo sobre las casas grandes y sobre las pequeñas, y todas quedarán completamente en ruinas. ¿Pueden los caballos trepar por las peñas? ¿Acaso se puede arar en el mar? Pues ustedes han convertido la justicia en veneno, y el fruto de la justicia en amargura. Ustedes se alegran falsamente y dicen: con nuestra propia fuerza hemos adquirido poder. Pues fíjense bien, israelitas, el Señor, el Dios Todopoderoso, afirma: yo levantaré contra ustedes una nación que los suprimirá por completo, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues acabamos de oír exactamente lo que en un principio les estaba yo enunciando. La situación tan difícil en que el pueblo israelita ya se había comprometido a la idolatría, a la injusticia, al mal vivir, a lo mundano, a lo terrenal. Ya los había apoderado los 3 enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Y las potencias del alma, pues las habían hecho a un lado, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Estaban totalmente destruidos. Es por eso que el Señor permite que ese otro rey o ese otro pueblo los invada, los destruya, acabe con ellos y los denigre, porque ellos se han alejado. El pueblo israelita se había alejado ya de Dios. Entonces, este es un mensaje importante que nos da estos capítulos para que nosotros, si tú quieres estar bien, pues
debes de estar cerca del Señor. ¿Y qué es estar cerca del Señor? Pues estar cerca del Señor es conocerlo, amarlo y servirlo. Y no olvidar que no debes de hacerte ídolos. En la actualidad mucha gente se hace ídolos. Dirán ustedes, pues, no, yo creo en Dios, lo amo y se acabó. Pero una cosa es amarlo de palabra y otra cosa es amarlo con acciones. Somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no son las construcciones que tú conoces, no. Desde el Vaticano hasta la última capillita o santuario que está en un poblado muy lejos. Eso no es la iglesia somos nosotros. Hemos recibido al Espíritu Santo gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, nos libró del pecado y nos mandó nuestro Padre Dios al Espíritu Santo. Llegó al mundo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en una fiesta judaica que se llama Pentecostés. 50 costés cosechas. En ese momento llegó el Espíritu Santo a todos los pobladores. Principalmente llegó a aquellos que ya estaban convertidos al cristianismo, aquellas personas que habían obedecido, se habían arrepentido con respecto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo llegó a todo el mundo, a todo el planeta, y ya después lo van haciendo de una forma sacramental, de una forma institucional. Ya se va llevando a cabo esa acción divina. Y bueno, pues nuestro trabajo es conocer, amar y servir a Dios. La pregunta es, ¿por qué habrá caído el pueblo israelita en ese paganismo, en esa actitud de ser idólatra, de que los haya envuelto el mundo, el demonio y la carne? Hablando del mundo, recuerden que estamos hablando de todo lo que existe en el mundo, de todo lo que va creando el ser humano, de todos los beneficios, de todos los lujos, de todos los gustos, de todo el desarrollo, como en la actualidad que tenemos muchos desarrollos ahora tecnológicos y científicos. ¿Qué es la carne? La carne es tu cuerpo, en donde tus 5 sentidos te llevan al desorden. Recuerda que los sentidos que tenemos pues son para vivir bien, para vivir mejor, para llevar una vida normal, tranquila, de paz, de amor y de trabajo en nombre de nuestro Padre Dios. Y el demonio, que es un enemigo que anda buscando la forma de cómo tentarte, de que te alejes del Señor, de la palabra de Dios, que te alejes de su buen actuar. Recordemos las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto, el Espíritu de Dios lo fue llevado a nuestro Señor a las tentaciones. Llegó el maligno y lo empezó a tentar. 3 tentaciones nos proclama el Evangelio. Y bueno, nuestro Señor libera esas tentaciones de su persona, del mundo entero. Y nos pide a nosotros que también luchemos para no caer en esas tentaciones que nos están llevando al caos, nos están llevando a la perdición. Y bueno, pues vemos como aquí el pueblo israelita pues cae en eso. La pregunta la vuelvo a reiterar: ¿por qué habrán caído ellos en eso? ¿Por qué se habrán alejado de Dios siendo el pueblo escogido? Siendo que tienen una historia de salvación, siendo que tienen toda una historia de profetas, de patriarcas, de personajes de reyes, de personajes que han tenido ellos en conocimiento, que han tenido comunicación con nuestro Padre Dios. Y pues hablamos desde, digamos, a Noé, hablamos de el diluvio que salva a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Hablamos de Moisés, de cómo libera al pueblo hebreo de Egipto, estuvieron ahí 400 años. Y que hablemos también de que les dio de comer 40 años, les dio maná, el maná, que es el manú, que significa ¿qué es esto? Esa es la palabra, es la traducción, maná, que es manú, significa ¿qué es esto? Que caía como migajón de pan en lugares donde vivían los hebreos para que pudieran comer. Y pues las codornices bajaban a comerse ese pan que caía del cielo, así le decimos, un pan, ¿verdad? Entre comillas.
es el alimento que Dios le dio al pueblo. Y entonces también comían codornices. 40 años estuvieron comiendo los hebreos para que se limpiara las generaciones, para que las generaciones que habían salido ya ancianas de Egipto ya habían muerto, y así ya Dios los podía llevar a la tierra prometida. Y los que habían salido muy niños, pues ya tenían más de 40 años, después de 40 años, y habían aprendido que nuestro Padre Dios, Él es el que nos da casa, vestido y sustento. Y para que toda esta educación diera frutos a los hijos de los hijos, o sea, a todos los descendientes. Entonces, el pueblo israelita, teniendo todo este conocimiento de toda esta historia de salvación, de toda esta acción de nuestro Padre Dios con ellos, es increíble que hayan caído en la tentación, que los haya dominado el demonio, el mundo y la carne, que son los enemigos del alma. Pues sí, entonces este es un ejemplo de que podemos nosotros caer en lo mismo. En la actualidad, pues, ¿cuánta gente cae en el pecado? Son los que tienen el poder en sus manos, el gobierno, los que tienen dinero y no ayudan a los demás. Acuérdense del joven rico, que nuestro Señor Jesucristo le pidió que vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después vienes y me sigues. Y no lo pudo hacer el joven rico. Y eso que el joven rico había cumplido con la ley desde su niñez. Y no pudo hacer eso que le había pedido nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está embobado, está hipnotizado, ¿sí? Por los bienes, por las cosas materiales y terrenales. Por eso el mundo es un enemigo del alma, ¿sí? En la actualidad, pues tenemos muchas pasiones, como les estoy yo mencionando, el gobierno, el dinero, las pasiones, la comunicación que tenemos ahora en la actualidad, por una computadora, por una laptop, por un celular, por las redes sociales, ¿sí? Una tablet, que le dicen tableta, es una tablet, ¿sí? Y ya la gente no es como antes, que le gustaba leer, que le gustaba aprender, que tenían las tradiciones y las costumbres de hacer oración, de hacer la oración de las horas litúrgicas, los cánticos de los salmos. Otra gente en la iglesia católica, pues rezaban el rosario, ¿sí? Hacían diferentes actividades, como una hora santa, como pertenecer a un grupo de oración, ponerse a estudiar la palabra de Dios en una escuela de pastoral, en un colegio bíblico. Y desafortunadamente los padres no enseñan a los hijos, y crecen esos hijos y son padres, y esos menos le van a enseñar a sus otros hijos, y se va perdiendo la educación, se va perdiendo la costumbre, se va perdiendo la tradición. Una costumbre y una tradición es llevar a cabo una acción en nombre de nuestro Señor, benévola. Un ejemplo, pues, la gente que reza el rosario, es una tradición, una costumbre, lo rezan todos los días, pero aparte de rezarlo, pues si no los educas diciéndoles qué significa el rosario, qué contiene el rosario y para qué sirve rezar el rosario, y pues nada más rezarlo por rezarlo, pues entonces muchos dejan de hacerlo porque no lo entienden, no lo comprenden y se les hace una cosa tonta y estúpida. Y como les vuelvo a reiterar, los padres no les enseñan bien a los hijos crecen, son padres y a los otros hijos no los enseñan, y entonces a los otros hijos pues menos, y así pues fue algo parecido a lo que les pasó a los israelitas. Se dejaron llevar por las cosas que empezaban a ver diferentes, grandiosas, en una forma mundana y terrenal, y pues les gustó, así quisieron vivir, y se llenaron de gozo, y entonces empezaron a crear pecado, corrupción, injusticia, maldad, adoración a otros ídolos. En la actualidad dices tú, pues, ¿cuál adoración? Pues adoración al dinero, adoración al sexo, adoración al poder, adoración a las cosas materiales, ¿sí? La gente en la actualidad, algunos estudian, trabajan y quieren dinero para vivir mejor, para tener lujos, para pasear, para viajar, para disfrutar la vida terrenal y corporal, para gastar su dinero en lujos
de vestimenta, en lujos de oro, ¿sí? En lujos de alta tecnología. No se conforman con un celular de 4, 3 mil pesos, sino quieren un celular de 20, 30 mil pesos. Estamos en el año 2021 para que hagan más o menos cuentas de lo que valen las cosas. Y bueno, a veces las parejas ya no quieren tener hijos porque se les hace que es mucha inversión tener un hijo. Prefieren vivir sin hijos y si acaso tienen uno y los corrompen dándoles todo le dan, todo lo apapachan, no lo educan en las cosas del Señor para conocer, amar y servir a Dios, porque ellos no los educaron y sus padres tampoco los educaron, o sea que ya son nietos de sus abuelos que nunca educaron a sus padres. Entonces, eso es lo mismo que les pasó al pueblo israelita, cayeron en el desastre, los dominó el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos del alma. Y bueno, pues aquí está invitándolos el profeta Amós a que pues dejen todo, porque el Señor lo afirma, el Señor lo dice, qué es lo que les va a pasar. Y dice muchas cosas, ¿no? Que va a faltar la lluvia, los campos van a estar secos, en un lugar va a llover, en otro no, se van a marchitar los huertos, los viñedos, va a mandar una plaga, acuérdense que les mandó la plaga de las langostas como se los mandó a Egipto. Y les dice, sigan en sus fiestas, en sus banquetes, les va a faltar comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están cerca de mí, todo eso les va a ocurrir, y va a haber una catástrofe, así como la que hubo en Sodoma y Gomorra, así lo dice el Señor, ¿sí? Y le dice, pues vayan, escóndanse si quieren, pero de todas maneras a donde vayan a esconderse, ahí les va a caer la cosecha que ustedes sembraron, de su injusticia, de su maldad, de su pecado. Por más que se quieran esconder, no van a poder. Entonces, y les dice, lo que deben de hacer es reconciliarse con el Señor, arrepentirse, buscar al Señor. En el capítulo 5 dice muy claramente, oigan mis palabras, israelitas, escuchen el lamento que entono contra ustedes, ¿sí? La bella y pura Israel ha caído. Cayó para no levantarse más. Quedó tendida sobre su propio suelo y no hay quien la levante. Sí, tocaron fondo, como dicen vulgarmente un dicho, ¿no? Entonces, y menciona, ¿no? De que los guerreros de Israel, pues, van a ser muertos, van a morir. Dice, si una ciudad manda 1000 hombres a la guerra, pues van a volver 100, nada más. Les va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque pues andan en un mal camino, andan en una forma muy errónea en la vida. Han caído, como les estoy mencionando yo, que dice el dicho, han tocado fondo. Entonces, pues eso los está llevando al caos, totalmente. Bueno, y después dice, hay de ustedes que convierten la justicia en amargura. Eso es algo que también el Señor les echa en cara. Su injusticia, ¿sí? El día nos dice aquí, derrama sobre la tierra quien desencadena la ruina sobre la fortaleza y hace llegar sobre la fortificación. El Señor, ese es su nombre. Hay de ustedes que odian al defensor de la justicia y detestan al testigo honrado, ¿sí? Porque quieren sobornar, quieren corromper, como dicen vulgarmente, ¿no? Dar una mordida, ¿no? Para que el que está haciendo las cosas bien, pues caiga también en el error. En el versículo 12 del capítulo 5, muy claramente dice, conozco mucho sus maldades, sus pecados sin fin, oprimen al justo y reciben soborno. Oh, bueno, ¿no? Hasta parece que está hablando de aquí de México, ¿no? Sobornos. Sí, pues a los policías les damos un soborno para que no nos levante la infracción, ¿no? En los tribunales hacen que el pobre pierda su causa en contra de los pobres, ¿no? Pobres. Odien el alma, amen el bien, dice Dios por medio del profeta Amós, en el capítulo número 5, versículo 15. Odien el mal, amen el bien, asegúrense de que en los tribunales se hace justicia. Quizá entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. O sea,
muy claramente les está diciendo, si ustedes se arrepienten, ¿sí?, y se convierten, pues el Señor los puede tomar en cuenta, ¿no? Entonces, muy claramente el profeta Amós les está brindando la oportunidad. Hay de los que ansían que llegue el día del Señor. ¿Saben cómo va a ser para ustedes el día? Será día de oscuridad y no de luz. ¿Sí? Y sigue diciendo y sigue poniendo ejemplos. Si el día del Señor será de oscuridad y no de luz, de densa oscuridad sin claridad ninguna, odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las hacen de una manera mundana y terrenal. ¿Sí? Entonces, pues eso está mal. Es lo que pasa en la iglesia católica. Hay gente, ay no, que vamos a los 15 años de la niña. No, tiran la casa por la ventana, como vulgarmente dicen, ¿no? Pero lo hacen por una celebración de una fiesta, ¿no?, que quieren hacer, no tanto porque quieran que la niña, la muchacha, le agradezca al Señor por haber cumplido 15 años. ¿Sí? Entonces la gente está poniendo de antemano cosas mundanas y terrenales y no cosas espirituales agradables al Señor. Menciona muy claramente, no quiero holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales. No aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios. Vuelve a decir Amós, como en otros, no sacrificios, ni holocaustos. Y bueno, pues es más importante tu comportamiento, es más importante que procures hacer el bien. Alejen de mí el ruido de sus cantos, no quiero oír el sonido de sus arpas, pero que fluya como agua la justicia. Eso es lo que quiere Dios. Justicia, justicia, eso es lo que quiere Dios. Y la honradez como un manantial inagotable. Eso quiere Dios de nosotros. Y no que hagamos las cosas por gustos de nuestros 5 sentidos, que es la carne, el otro enemigo del alma. Vuelvo a reiterarles, ¿no? Hacen la fiesta de 15 años de la muchacha, hacen una boda, pero no tanto porque quieran casarse, sino porque quieren la embriaguez, quieren el baile, quieren el cotorreo, quieren el disfrute. Ah, no, que la presentación del niño a 3 años, de la niña, ¿verdad?, la primera comunión, la confirmación, el bautismo, y para todo hacen una pachanga, ¿no? Para todo hacen ustedes todo una celebración mundana y terrenal, ¿no? Bueno. Y les dice en el versículo 25 del capítulo número 5, les dice, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? ¿Se acuerdan? Otra vez les menciona que Dios estuvo con ellos 40 años dándoles de comer. Bueno, y no entendieron. Y bueno, sigue ahí diciendo, ahora en el capítulo número 6, cómo es la destrucción que los va a llevar los israelitas por su mal comportamiento, y que pues de alguna manera, pues ya les dijo el profeta Amós, pues no creo que se conviertan, pero pues bueno, yo les digo que los que se puedan convertir, a lo mejor Dios los toma en cuenta y les ayuda. Sigan recostados en sus lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, así lo menciona. Banquetean con corderitos y gordos becerros, tocan la flauta, en la actualidad, ¿verdad?, llevan al grupo musical, al de la banda, ¿verdad?, los Tigres del Norte, ¿verdad?, ¿sí?, y hacen grandes pachangas, grandes fiestas, ¿no?, pagan a la música más cara, ¿no?, el mariachi, ¿no?, beben vino en grandes copas, ¿no?, también, ¿no?, los vinos añejados y puro vino caro, ¿no? Y muy claramente les dice, ustedes serán los primeros en ir al destierro, y se acabará el alboroto de sus banquetes. Todo va a ser. Y pues así pasó, porque pues, fueron destruidos, fueron acabados. Acabaron con su ejército israelita, y los invadieron, y los esclavizaron, y los dividieron, y ya no podían hacer fiestas, ya no tenían frutos de sus sembradíos,
les robaron todo su ganado, todos sus becerros, todos sus corderos. Y bueno, pues dice en el versículo 9 del capítulo 6, entonces, si quedan 10 hombres en una casa, los 10 morirán. Tan grande será el terror que cuando alguien levante el cadáver de un pariente para sacarlo de la casa, le dirá a otro pariente que ande adentro, ¿hay alguien más contigo? No responderá el otro. Y dirá el primero, cállate, no sea que pronuncies el nombre del Señor, porque el Señor va a ordenar su castigo sobre las casas grandes y sobre las pequeñas. O sea, a todos les va a llegar su fiestecita, como vulgarmente decimos. Sí, porque hasta en eso el Señor no hace distinción de personas. Pero no es que el Señor nos vaya a castigar o que los haya castigado, sino como ya lo hemos aprendido, a toda acción viene una reacción. Con la vara que mides serás medido. No sales de aquí hasta que no pagues la última moneda. ¿Sí? El que espada mata, a espada muere. Entonces, si tú cometiste pecado, pues, la reacción te va a ir mal. Si tú eres un idólatra, la reacción es que Dios no está contigo. Y si no está contigo, pues el maligno, la maldad te va a destruir. ¿Sí? ¿Cuánta gente se dedica a delinquir? Y dicen, no, ya llevo 10 años yo robando, ¿eh? Y me he hecho de muchas cosas y he disfrutado la vida. Sí, pero estás arriesgando la vida y en una de esas pues te van a matar. Y así es. O lo meten a la cárcel, le dan cadena perpetua porque es un asesino, o se muere, o lo matan los contras. Sí, eso pasa mucho en la actualidad, sí, con los grupos criminales, ¿no? Se matan unos a otros porque quieren ser los únicos en llevar a cabo la transmisión de estupefacientes, ¿no? Y muchos dicen, pues yo vivo 5 años muy bien con lujos, ya muy me muero, pues ni modo. Ah, porque sí hay algunos que así dicen, ¿verdad? Que así lo aceptan, ¿no? Entonces, pues todo esto que los estoy mencionando yo, aquí el Señor muy claramente lo está diciendo, parece que nos está hablando a nosotros en la actualidad. Ustedes se alegran falsamente, dice. Con nuestras propias fuerzas hemos adquirido poder, así, ¿no? Oye, es que tú estás aquí o tú llegaste aquí por el poder de Dios, porque Dios... No, yo porque estudié, yo porque trabajé, yo porque me sobé el lomo, ¿sí? Yo no tengo que agradecerle nada a nadie, ni tengo que darle gracias a nadie, porque yo, con mi inteligencia y con mi sabiduría, y después, ¿qué es lo que pasa? Se cae, se pega en la cabeza y pierde la razón. Y ya no disfruta nada. O lo matan o se muere de un paro cardíaco, ¿no? O le toca tener una enfermedad incurable, ¿no? Sí, porque, ya saben, así lo dice, aquí en el capítulo número 6, en el versículo 13. Ustedes se alegran falsamente y dicen, con nuestra propia fuerza hemos adquirido poder. Pues fíjense bien, israelitas, el Señor, el Dios Todopoderoso, afirma: yo levantaré contra ustedes una nación que los oprimirá por completo desde el extremo norte hasta el extremo sur. Y pues eso se cumplió. Llegaron los babilonios con el rey Nabucodonosor II y acabó con ellos. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. En la próxima grabación vamos a leer el capítulo 7, el 8 y el 9 para dar término al profeta Amós en sus 9 capítulos que nos pronuncia y que nos ha dejado como ejemplo para que nosotros aprendamos y no caigamos. Recuerden, luchemos en contra de los enemigos del alma, que son el demonio, el mundo y la carne. Y llenémonos de las potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Que Dios te bendiga.